Les doy nuevamente las buenas tardes desde aquí, desde la Comisión Plenaria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Quien les está hablando ahora, soy la doctora Catalina Pires, que soy quien la presido, y antes de presentarle a las personas que harán la capacitación, les queremos agradecer, aunque sea a través del Zoom, el trabajo que ustedes hicieron en el año 2020 y en el año 2021. Nunca habrá palabras suficientes para agradecer. Creo que lo que hago yo en nombre de la institución lo hacen todos los uruguayos y todos reconocen el profesionalismo con que todos han actuado. Así que ahora les estamos pidiendo una etapa más, un grupo etario diferente, los niños, que tienen sus particularidades, pero tal vez para ustedes vacunadores son a los que más conocen y a los que, bueno, se dedicarán todavía más que lo que le hicieron con tantos uruguayos a lo largo de todo el país. Así que entonces desde acá, desde la lucha, les va a estar dando la charla el doctor Fernando Bacino, del programa de operativo de inmunizaciones de aquí de la comisión. Está la doctora Teresa de Los Ángeles, que lo dirige. Va a estar Emilia Acosta, que ya está viniendo como coordinadora de la vacunación en Montevideo, y está unida la química Carolina Juan, que les va a volver a reforzar algunos aspectos de cadena de frío. Acá acaba de llegar Emilia Acosta, así que esperemos después que a lo mejor más tarde se une la coordinadora general, la doctora Montano. Pero bueno, vamos a empezar y así avanzamos en esto. Bueno, buenas tardes a todos. Ya nos conocemos, yo soy Teresa, la médica del departamento. Solamente de saludarlos en principio, agradecerles. Sé que muchos están trabajando en este mismo momento y están solamente pudiendo conectarse al audio. Transmitirles tranquilidad de que esta conferencia va a quedar grabada, para que ustedes puedan, como los otros materiales que se han utilizado durante toda la campaña, acceder las veces que sean necesarias para consulta. Quisiera saludar también a la doctora Patricia Barrios de la unidad de inmunizaciones, que creo que está conectada, y por supuesto a lo largo de la jornada de trabajo le daremos, también está conectada el área de vigilancia de la salud, para que puedan tomar la palabra en el transcurso de esta charla. Les voy a presentar al doctor Fernando Bacino, que recién lo nombró la Catalina. Nos va a dar primero los aspectos y la justificación de por qué vacunar a este grupo etario. Creo que podemos arrancar, Fernando. Sí, claro. ¿Sí? Buenas tardes para todas y para todos. Verónica Lucich tenía levantada la mano. ¿Querés decir algo, Verónica, antes de empezar? Arrancá, Fernando. Después hacemos. Bueno. Pedirle las consignas generales de apagar el micrófono. ¿Están apagados? Ahí va. Los micrófonos están todos apagados. No, acá, vení. Ya desactivé el audio, vení acá. Ahora sí está desactivado. Muy bien. Les pido que me confirmen que ven la presentación, por favor, y que avanza. Sí, se ve. Perfecto. Sí se ve. Silenciamos los micrófonos y empezamos la presentación, y después tenemos espacios de preguntas en la medida que vayamos avanzando. Como decía la profesora Pires y Teresa, buenas tardes para todos ustedes. La idea en estos minutos es poder dar aspectos a tomar en consideración vinculados a la justificación de la estrategia de vacunación COVID para este grupo etario en particular, y aspectos vinculados específicamente a la seguridad y a la logística de la estrategia que se avecina. Hago extensivo también el agradecimiento a todos ustedes
por el trabajo que están realizando desde hace mucho tiempo. Arreglado las actividades habituales de vacunación de esquema habitual y otras estrategias o campañas. Y bueno, sin más, empezamos. Reitero, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, en esta primera etapa de la presentación, creo que lo más importante es dar un pantallazo de aspectos teóricos que tienen que ver con la justificación de por qué vacunar en el grupo etario de 5 a 11 años. En primer lugar, porque lo que estamos viendo, y creo que en estas últimas semanas se ha incrementado aún más, es un aumento progresivo en la tasa de incidencia de casos, en general y específicamente en la población pediátrica. Esto es un gráfico de uno de los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, concomitantemente con la Comisión Nacional Asesora, donde muestran datos y evidencias que hay un aumento marcado en la tasa de incidencia de COVID en niños en general, y esto es un desglose en el grupo etario. Reitero, esto fue a finales del año pasado. Lo que estamos viendo en las últimas semanas, por una sensación térmica más que evidente, es un aumento marcado, persistente del número de casos. Por ende, que la justificación en el aumento de la tasa de incidencia y específicamente en la población pediátrica es un elemento importante a tomar en consideración a la hora de la planificación de la estrategia de vacunación en este grupo de edad. Esto es otro gráfico que también quiere mostrar tanto la proporción porcentual de casos en menores de 15 años durante toda la pandemia en sí, esto es hasta octubre de 2021, e insisto que en los últimos meses esto ha ido aumentando cada vez más. No tenemos aún datos oficiales porque estamos atravesando un aumento mantenido y sostenido de casos, y esta es la proporción por grupos de edad, donde también se muestra según 0 a 4 años, de 5 a 11 años en los grises, y de 12 a 14 años en amarillo, la distribución en la evolución de la proporción, donde claramente se ve marcado que en el grupo de 5 a 11 años, específicamente, y también vamos a ver el grupo de 0 a 5 años, pero nos vamos a centrar en el grupo en particular, en el cual estamos enfocando en la estrategia de vacunación, se ve un aumento mantenido, y quienes son los responsables básicamente del aumento en la tasa de incidencia en el grupo de la población pediátrica. En segundo lugar, otro aspecto que nos parecía que era muy importante a la hora de la justificación, tiene que ver con el impacto en la población. Estos son datos el impacto de la estrategia de la vacunación en la población. Es un gráfico que muestra algo que nos sucedió en la estrategia de inmunización en el grupo de edad de 12 a 17 años, donde en azul se muestra la tasa de casos durante las semanas epidemiológicas durante el año 2021, y al momento del inicio de la estrategia de vacunación, que se ve que porcentualmente aumenta en esta línea naranja, una disminución franca prácticamente hasta casi cero, o prácticamente al piso, de la tasa de incidencia por 10.000 habitantes en ese grupo de edad. Y va de la mano claramente de cuáles son los datos de efectividad identificados por parte del Ministerio de Salud Pública en relación a la estrategia de inmunización, con una efectividad en aquellas personas de 12 a 17 años con un esquema de vacunación completo de casi un 94%, en prevenir la infección, en comparación a un 83.5% en aquellas personas con un esquema de inmunización completo. Pero claramente estos datos muestran que ya existe una evidencia marcada del impacto de la vacunación en la población pediátrica, de adolescentes. Y es lo que esperamos encontrar nosotros también en esta estrategia de inmunización en el grupo de edad de 5 a 11 años. Y otra justificación que tiene que ver con la estrategia de vacunación en este grupo de edad tiene que ver en cuál es el impacto social de la enfermedad en este grupo etario. También son datos tomados del Ministerio de Salud Pública, donde muestra que durante el 2021 se registraron prácticamente 21.400 brotes a nivel nacional, con 7.326 niños involucrados. Este gráfico lo traje para mostrar que, si bien
en la enorme mayoría, tiene mucho que ver con los brotes a nivel intrafamiliar. En segundo lugar aparece lo laboral, pero en tercer lugar aparece lo educativo. Entonces, nos parece como muy importante a la hora de considerar la justificación de la estrategia de vacunación en este grupo etario, recordar que, bueno, justamente es un grupo de edad donde la interacción social, específicamente escolar, básicamente o es fundamental y es la más frecuente. Por ende, es otro de los elementos a tomar en cuenta el impacto social que ha tenido la enfermedad y que dentro de los objetivos de la estrategia de inmunización es volver a lograr tener espacios seguros en lo que tiene, y actividades seguras, ¿no? Lo que tiene que ver tanto con la educación como en actividades de vínculo social. Perdón, tengo alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque aparece alguien levantando la mano. Avanzamos. Yo lo que les pido, si ustedes quieren, cuando yo termine esta presentación teórica cortita, damos un espacio de preguntas y luego avanzamos con otros aspectos. Manteniendo lo que tiene que ver con esto del impacto social, estos gráficos intentan mostrar cuál es la evolución del número de niños involucrados en los brotes, donde nuevamente se muestra en la curva naranja claramente que el grupo etario predominante es aquellos de 5 a 11 años involucrados en los brotes durante el año 2021. Y estos son datos de frecuencia absoluta del número de pacientes asociados, donde se evidencia nuevamente también que de 5 a 11 años dentro de lo que es la población pediátrica es el grupo etario donde mayoritariamente se encuentran los casos asociados al inicio de brotes. Por ende, ¿por qué entonces se deben vacunar los niños? Específicamente, ya habíamos hablado de los adolescentes, pero ¿por qué los niños a la hora de la vacunación contra la COVID-19? Bueno, claramente los objetivos tienen que ver, como les marcamos acá, la protección individual, prevenir la infección sintomática en toda la gama de severidad, y el riesgo de complicaciones que se dan aún en los pacientes asintomáticos, mitigarlo, como mencionamos, el impacto social, contribuyendo a la continuidad del proceso educativo, actividades deportivas y actividad social, con todo lo que tiene que ver con el bienestar psicoemocional, en un grupo etario donde se ha visto seriamente castigado durante esta etapa de pandemia. Como mencionaba anteriormente, también la vacunación para evitar una infección grave o complicación por esta enfermedad. Si bien todos sabemos y hemos visto que la enfermedad en pediatría se cursa en general un poco más leve, es también real que los pacientes pueden enfermar de forma más grave y requerir hospitalización. A su vez también existen situaciones que pueden sufrir complicaciones, como es el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico pediátrico, que es una condición de aspecto multiinflamatorio que puede comprometer, como bien dice el nombre, diferentes parénquimas dentro del organismo del paciente, abarcando el corazón, pulmón, riñón, cerebro, piel, ojos, aparato gastrointestinal. Puede también causar neumonía, así como también puede generar secuelas. Y después lo otro que también existe evidencia, que bueno, lamentablemente en la medida que van apareciendo diferentes variantes, vamos también viendo y aprendiendo un poco sobre la marcha, pero la evidencia disponible previamente a esta variante Omicron, en la Delta, que es la que había estado, y en principio es la que sigue predominando en nuestro país, es lo que tiene que ver con el COVID largo, prolongado o long COVID, que son síntomas y signos extremadamente variados y multiparenquimatosos que se desarrollan después de un episodio agudo de enfermedad por COVID y que aparecen entre 4 a 12 semanas como persistente o post-COVID hasta 12 semanas o luego de la enfermedad. Pero a lo que vamos con esto es que la vacunación tiene como objetivo prevenir la infección grave, las complicaciones por la enfermedad, y como estamos hablando también, aspectos vinculados a complicaciones como el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico y el long COVID. Perdón, Fernando, me están mandando por chat que hay personas que están queriendo entrar y no pueden. Alicia Guerra, especialmente, la profe. ¿Cuántos tenemos? 300. Dice que no deja más de 300. Quedará grabada. Avanzamos.
Otro de los aspectos a tomar en cuenta tiene que ver con aquellas personas con comorbilidades. Esta es una lista de aquellas condiciones y enfermedades crónicas que se consideran factores de riesgo en pacientes para padecer enfermedades más graves por COVID. Dentro de esta lista aparecen condiciones como el síndrome de Down, enfermedades pulmonares crónicas en todas sus características, asma moderado a severo, hipertensión pulmonar, fibrosis quística, enfermedades renales crónicas, enfermedades neurológicas, diabetes, obesidad, pacientes inmunosuprimidos, tanto por enfermedades de base, por tratamientos farmacológicos, enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, tuberculosis, enfermedad hepática crónica y los errores congénitos del metabolismo, entre otros. Que es otro de los argumentos a tomar en consideración a la hora de justificar la vacunación en este grupo de edad. Cuando uno se enfrenta a la estrategia de vacunación, uno de los aspectos a tomar en cuenta tiene que ver con la seguridad de la estrategia de vacunación en este grupo etario. Estos son datos obtenidos del CDC, en la experiencia actual de mayor cantidad de niños se involucra a nivel mundial, que es Estados Unidos, en este grupo etario. Estamos hablando en casi 8,5 millones de dosis administradas al día de hoy, capaz que un poco más, dentro de las cuales estos gráficos lo que intentan mostrar son aspectos vinculados a la seguridad, a las reacciones, tanto locales como sistémicas, ¿verdad? Estos gráficos muestran la estrategia de vacunación con 2 dosis de Pfizer, en este grupo etario, 5 a 11 años, en azul la primera dosis, en naranja la segunda dosis, y busca intentar identificar reacciones locales o impacto en la salud entre el día 0 y 7 de la vacunación por dosis. Claramente se identifica, como vamos a ver más adelante, que en un enorme caso porcentual, casi un 60%, los eventos adversos más frecuentes son reacciones locales, en un 40% son reacciones sistémicas, y se ven básicamente asociadas a la segunda dosis. Cuando uno se enfrenta al momento de aparición, en general, son más notorias entre el primer y el segundo día post-vacunal, sobre todo en la segunda dosis. Cuando nos enfrentamos específicamente a cuáles son los eventos adversos reportados, estos son los 5 más frecuentes: dolor, la fiebre, fatiga o sensación de cansancio, cefalea y dolores musculares. Y lo mismo, distribuidos en la dosis 1 y la dosis 2 en un periodo de 0 a 7 días. En todos los casos, la descripción por parte de los pacientes tutores, quienes participaron del reporte de estos eventos adversos, son catalogados como leves, y en un caso porcentual un poco menor, moderados. Pero son todos eventos ya otrora conocidos en todas las experiencias previas con vacunación que hemos transitado, así como también en la vacunación con Pfizer en adolescentes y en adultos. Acá estamos mostrando al 19 de diciembre del 2021 la experiencia de vacunación y comparación de los eventos adversos comparados ambos grupos, de 5 a 11 años y de 12 a 15 años. Me parece que lo más importante a mencionar es que más de un 90%, más de un 92% fueron considerados no serios. Específicamente en nuestro grupo etario de 5 a 11 años, una edad de media de aparición de 8 años, claramente mostrando un 98% de eventos reportados no serios, en un total aproximado, como mostrábamos acá, de 8.600.000 dosis. Y el número de reportes es 4.249. Son números que tal vez valga la pena que los recuerden, ¿no? Porque cuando muchas personas argumentan la duda de la seguridad, ahí hay un dato bien certero, ¿no? Más de 8,5 millones y 4.249, de los cuales el 98% son leves. Y después, bueno, esta es mostrar una lista en lo que tiene que ver con los eventos adversos más frecuentemente reportados, por así decir, catalogados, como mencionamos así, como no serios. Observen dentro de los eventos adversos que, bueno, esta lista no son mutuamente, no son excluyentes, o sea que pueden haber algún reporte de más de un síntoma dentro de cada episodio, pero la sintomatología más habitual, como vómitos, cefalea, fiebre ocasional, están reportados, e insisto, se catalogan
como poco frecuentes y de baja intensidad. Y eventos adversos, como pone acá, de reportes serios, en un total de un 2%, dentro de esto se incluyen la fiebre, vómito, fiebre de mayor intensidad, el aumento de las troponinas, dolor precordial, la necesidad de realizar exámenes de laboratorio, ¿no? Ecocardiograma, exámenes de sangre, aumento de reactantes de fase aguda, etc. Pero volvemos a mencionar, tiene que ver claramente con que hay evidencia actual respecto a la seguridad de esta estrategia de vacunación en este grupo etario. Y específicamente quería resaltar algo que tiene que ver con los reportes de miocarditis, que es una característica, una enfermedad que ha sido persistentemente asociada y tomada en cuenta como un elemento de importancia para justificar la no vacunación en este grupo etario. Repetimos, estamos hablando de 8 millones, casi 700.000 dosis al 19 de diciembre del año pasado. Y en el reporte que ustedes están viendo, sobre ese total de número de dosis administradas, existieron 12 reportes totales de miocarditis. Dosis totales que cumplían la definición, sobre 16 de sospechosos, 12 cumplieron la definición, tomando en cuenta como aspectos a considerar una edad media de aparición de 10 años, un tiempo de aparición de 2 días en promedio, centralizándose sobre todo en la segunda dosis, con 9 en total, una predominancia masculina, casi un 70% contra un 30%, y me parece que es un elemento como fundamental tomar en cuenta que todos los pacientes fueron otorgados de alta, y que el reporte, o por lo menos hasta este momento actual, 8 de ellos habían sido recuperados de manera completa, y 4 estaban en recuperación. O sea que se vuelve a dejar claro la existencia de una evidencia contundente en relación a la cantidad de dosis administradas y cuál es la incidencia de estos eventos adversos que ponen sobre la mesa cuál es la seguridad de esta vacuna en este grupo. Entonces, como para resumir un poco aspectos vinculados a la seguridad, luego de 8.7 millones de dosis administradas de vacuna de 5 a 11 años, y casi 18.7 millones de vacunas en el grupo de 12 a 15 años, la mayoría, más de un 92%, fueron reacciones leves a moderadas, vinculadas sobre todo luego del primer día de vacunación, el primero y segundo día, frecuentemente más asociadas a la segunda dosis, transitorias y autolimitadas, locales en su mayoría, y dentro de las sistémicas ya vieron que la mayoría también son síntomas que se reportan como malestar, vómitos y fiebre. Para ambas dosis, el ausentismo escolar fue poco frecuente y menos de un 1% de los pacientes requirieron consulta. Concluye de que las reacciones locales y sistémicas fueron reportadas con una frecuencia similar a los ensayos clínicos realizados previamente al inicio de la estrategia de vacunación. Y específicamente en relación a los casos de miocarditis reportados, la predominancia evidenciada fue en sexo masculino, sobre todo en la segunda dosis, con una tasa francamente menor que en otros grupos etarios también vacunados con Pfizer-BioNTech. Sigo mencionando, sobre 8.7 millones de dosis administradas en el grupo etario de 5 a 11 años, un reporte de 12 casos de miocarditis en total en ese periodo. Esto lo puse para tomarlo en cuenta, porque todos formamos parte de la estrategia de vacunación, entonces es muy importante tener claro cuál es el sistema de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. Es muy importante tomar en cuenta que esta estrategia de vacunación necesita de una vigilancia que sea activa, que reportemos. Perdón, si bien eso es pasivo, o sea, se alimenta del reporte por parte nuestra, pero es muy importante tomarlo en cuenta y que frente a cualquier tipo de evento supuestamente atribuible a la vacunación, uno tenga bien claro cuáles son las herramientas para poder reportarlo en caso de que uno se enfrente a ello. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta estrategia de vacunación, hay algunas cuestiones que seguramente se puedan poner sobre la mesa a la hora de discutir, sobre todo dudas que puedan salir por parte de ustedes. Porque también dentro de la seguridad, más allá de la vacunación en sí, tiene que ver con el acto vacunal y con las características del acto vacunal.
Entonces, esto es una slide que en realidad el objetivo que tiene es poner sobre la mesa aspectos que, bueno, que debemos tomar en consideración y podemos también discutir al respecto, a propósito de esta charla, esta reunión, donde uno tiene que tomar en cuenta lo que tiene que ver con errores programáticos de registro, que ya hemos tenido la experiencia durante esta estrategia de vacunación, en lo que tiene que ver con el manejo del sistema informático de vacunas, la importancia de los datos patronímicos correctos, de registrar a la hora de recibir al paciente y corroborar los datos correspondientes. Estamos frente al paciente con su documento de identidad y corroborar lo que está ingresado en el sistema informático de vacunación. Estos datos van a ser muy importantes para la segunda dosis. Recuerden, como vamos a ver, o vamos a repetirlo N veces, el esquema de vacunación en la edad pediátrica van a ser 2 dosis, separados por 6 semanas. Eso lo vamos a insistir un poquito más adelante, pero a lo que voy con esto es que no hay un sistema de registro para el cual el paciente y la familia se lo va a llevar. Por lo tanto, es muy importante a la hora de considerar, a la hora de administrar la vacunación, que el registro quede bien hecho, para dejar bien claro que cumple el periodo de tiempo correspondiente de 6 semanas para su segunda dosis. Y cuando sea necesario, ya lo hemos trabajado en otras oportunidades, vamos a tener el registro en planilla de control manual para salidas en territorio. Eso después, insisto, vamos a poder tener, bien después también, perdón, para poder registrarlo de manera clara, uniforme, para hacer un controlador manual correspondiente. Disculpame que quisiera remarcar eso, Fernando. Todos están trabajando actualmente y saben de lo que estamos hablando. El único respaldo que tenemos de lo que hacemos en cada uno de cada día en nuestras jornadas es el registrador, además de ingresarlo en el SIP, hacer el registro en la planilla alternativa o de registro manual, que lo hemos universalizado. De esa manera, cuando hay alguna inconsistencia, podemos volver a mirar esa planilla con los datos del nombre, apellido, cédula y teléfono del paciente, fecha de nacimiento, y de esa manera podemos solucionar inconsistencias. Disculpame la interrupción, no, pero no quisiera que este concepto, yo sé que es un poquito engorroso, pero ya se han acostumbrado. Antel Arenas hace registro doble en cada uno de sus puestos, y es el puesto de mayor afluencia de público, así que nosotros en los puestos de vacunación de niños también lo vamos a hacer. Habíamos propuesto en la entrega de pero quedó, creo que no se aceptó ni el sticker ni la entrega de carnet, que era alternativo, por las dudas si alguien después tiene esa interrogante. No se autorizó la entrega de ningún documento, excepto lo que está en el sitio. Por eso, en realidad, la idea es reiterarlo, ¿no? Lo que tiene que ver con las características del registro. Tiene que ser un registro detallado, extremar los cuidados con este registro de controlador manual, pero es fundamental, sobre todo para dejar bien claro cuándo el paciente debe volver, y dejar bien claro que el paciente tiene que repetir su segunda dosis 6 semanas luego. El registro va a ser en el sistema informático de vacunación, por lo tanto es fundamental volver a insistir sobre lo mismo, ¿no? Va a ser un registro que tiene que ser a conciencia y bien detallado. Y tomando en cuenta lo que tiene que ver con la vacuna, es muy importante, que me parece que es fundamental, es una única plataforma, no hay diferentes, es un único vial, una única dosis, como vamos a ver más adelante. Por tanto, lo más importante es que la idea de la planificación de la estrategia no va a tener una coexistencia con vacunas PAI, por tanto la población pediátrica va a vacunar, en ese momento se va a vacunar exclusivamente con vacuna de Pfizer, lo que va a limitar y va a minimizar lo que tiene que ver con los errores de administración, lo que no tiene que hacer bajar la guardia, ¿verdad? O sea, es muy importante tomar en cuenta aspectos vinculados a el acuerdo firmado por padre, tutor o representante legal a la hora de la vacunación. Recuerden, va a ser una única plataforma, que vamos a ver cómo aspectos vinculados a mantenimiento, distribución y preparación más adelante.
No va a haber una coexistencia con vacunas del programa PAI, como ya hemos mencionado recién. El procedimiento es un procedimiento que ustedes ya han trabajado y es conocido. Se mantiene el equipo por roles, siendo cuidadosos a la hora de la manipulación de los biológicos. Les quise mostrar o poner acá en el cuadro cuáles son, según el Departamento de Medicamentos de la División de Evaluación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, la contraindicación, única contraindicación, es el antecedente conocido de reacción alérgica grave, anafilaxia a cualquier componente de la vacuna, o a dosis previa, que en este caso no va a suceder. El componente de la vacuna que más comúnmente se vinculaba a reacciones alérgicas es el polietilenglicol, que es un fármaco que uno puede utilizar en el manejo del estreñimiento, pero de cualquier manera, repito, la contraindicación es el antecedente conocido grave o anafiláctico a un componente de la vacuna. Es una población que no ha tenido exposición previa a la vacuna, por lo tanto, contraindicación no tenemos. Y las precauciones, esto sí me parece que es muy importante tomar en cuenta al momento de la administración, es recordar lo siguiente. Aquellos pacientes, si bien lo vamos a reiterar otra vez, aquellos pacientes que ya han tenido infección previa por SARS-CoV-2 tienen que esperar 3 meses, 90 días, luego del diagnóstico inicial con test antigénico o PCR. O sea que deben pasar 90 días desde el momento del diagnóstico para que el paciente pueda recibir la vacuna. Al igual que en aquellos pacientes que padecieron el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico, se va a diferir 90 días la administración de la vacunación, y en caso de que el paciente todavía pueda tener alguna sintomatología cardiovascular, debe tener, quien haya tenido compromiso cardiovascular, debe tener estudios cardiológicos normales previamente a la vacunación. ¿De acuerdo? Repito, esto lo vamos a hablar nuevamente más adelante. Cuando yo termine 5 minutos más, abrimos un poco espacio de preguntas si ustedes quieren. Y después lo otro que es importante, que también sabemos que va a generar aspectos vinculados a la discusión, tiene que ver con la observación post-vacunación. ¿De acuerdo? La idea es poder mantener las características de la observación en los pacientes con antecedentes de alergia severa 30 minutos, como estábamos haciendo en la vacunación en otro grupo de edad con esta plataforma, y en aquellos que no tenían antecedentes, 15 minutos. ¿Ah? Eso ahora, cuando hablemos un poco más de detalles, aspectos de la logística, podemos entrar un poco más en profundidad al respecto. Y bueno, como dijimos, la población específica va a ser de niños de 5 a 11 años, y después, esto es un tema también a tomar en cuenta, que ya habíamos discutido una oportunidad. Lo que tiene que ver con la agenda versus la oportunidad. ¿A qué se refiere con esto? Que bueno, que si tenemos la posibilidad de vacunar a un niño que va en compañía de su padre o de su hermano y no está en la agenda, me parece que es la oportunidad de poder inmunizarlo y no decirle que al no estar en agenda no se puede vacunar. ¿Queda claro cuál es la diferencia? O sea, la flexibilidad en la agenda, la vacunación es por agenda, y nadie, el objetivo acá no es discutir la estrategia de vacunación por agenda, es así, y estamos todos de acuerdo de que sea así. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que frente a la oportunidad de la vacunación, debemos ser un poco más flexibles en ese momento, y si tenemos pacientes que vengan para vacunarse, no estando en agenda, cumpliendo las características de la población y estando en oportunidad, con el registro adecuado, el paciente debe ser vacunado. ¿De acuerdo? Antes de avanzar acá, si quieren, ¿ustedes quieren comentar algo? ¿O abro para preguntas si quieren? No, el tema que acabas de mencionar respecto, recuerden que siempre pueden haber dosis remanentes que no queremos que se pierdan, y queremos utilizarlas. Los criterios que hemos utilizado hasta el día de hoy en la campaña de adultos, vamos a seguir usándolos en los niños. Vamos a priorizar, recuerden, los grupos de niños que la Comisión Nacional Asesora recomendó en principio. Doctora Pires, ¿nos quiere decir? Sí, son esos mismos que ya nombró Fernando, ¿no? Los que tienen inmunosupresión, los que tienen cardiopatía, los que tienen diabetes, los que tienen síndrome de Down, trastorno del espectro autista, los niños con alteraciones metabólicas. Estaban comentando que a lo mejor se abre un puesto especial, sí, para niños de riesgo. Sí. Hoy la doctora Patricia Barrios me informó de que se está tramitando la apertura del puesto del Fondo Nacional de Recursos para niños con cardiopatías
Y bueno, también va a estar el equipo de vacunación inclusiva que se va a estar ocupando de los niños con patología del espectro autista y con otras discapacidades. De cualquier forma, el mensaje ese que decíamos es que todos nos sentimos más seguros vacunando por agenda, pero así como se acuerdan que nos pasó en adultos, que llegaban personas que no estaban en la agenda y a alguien consultábamos, siempre antes de decir que no se vacuna a un niño, consultar y seguramente una solución va a haber. Ahora tenemos anotados a este momento más o menos el 22% de los niños que corresponden a esta edad, son alrededor más de 70.000 niños, y esperemos que el ritmo de que se anoten aumente, y bueno, y el buen trabajo de ustedes va a hacer que tengan confianza, y así pretendemos que sea, que como en otras circunstancias, las oportunidades perdidas de vacunar sean minimizadas, ¿no? Siempre, antes de un no, abrir la pregunta de si lo pueden hacer y registrar manual. Hay un par de comentarios en las preguntas. Hay uno que es un comentario. Dice que si se dan cuenta, si la gente se entera de esto, se va a volver a vacunarse. Por eso remarcamos e insistimos que la vacunación es por agenda. Lo que hablamos específicamente del ejemplo de la oportunidad tiene que ver con lo que mencionaba recién la profe Pires, que tiene que ver con que si existe esa posibilidad en un paciente que cumple los requisitos y que si bien no estaba en agenda, no dejarlo pasar, ¿tá? No tomar en cuenta, no hay que olvidarse que es una vacunación que no es obligatoria, por lo tanto es muy importante la oportunidad, evitar la oportunidad perdida. Si el paciente está en el vacunatorio y tiene las posibilidades, hay que hablar con la familia y si se puede, aunque no esté agendado, vacunarlo. Pero no tiene que ser la ley, no es la regla. Seguramente sea la excepción, pero si ustedes se enfrentan a esa excepción, es importante tenerlo bien claro. Lo otro que se decía, Tere, que preguntaban, es si va a haber si se da un comprobante obligatoriamente o solamente si el paciente lo pide. No está pensado entregar ningún comprobante. Por eso es tan importante que ustedes tengan consignado. Tampoco está previsto en la campaña que todos los puestos COVID dispongan de impresora. Por lo tanto, al culminar la segunda dosis, aquel que le pueda entregar el historial vacunal, allí se podría, pero no queremos que se enlentezca el proceso de vacunación. Por lo tanto, es muy importante que cada acto vacunal quede correctamente registrado en el CIV, que luego en cualquier momento se puede consultar ese historial y sacarle la impresión, firmar y sellar con el sello del vacunador correspondiente y el sello del vacunatorio para entregarle a ese padre cuando esté terminada la vacunación. Recordemos que no es un grupo etario que requiere un certificado impreso para nada. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que desde el punto de vista de la necesidad del comprobante, y no se olviden que la agenda central, cuando envíe el mensaje, según lo que tengo entendido, cuando confirme el paciente incluido en la agenda para vacunarse, el padre va a recibir los dos mensajes. Por lo tanto, la familia también va a tener que saber perfectamente bien primera y segunda dosis. Entonces, a mí me parece que va a generar probablemente mayor dificultad a la hora del trabajo y no veo la necesidad en absoluto que el paciente de 5 a 11 años tenga la necesidad de un papel del registro de vacunación. El objetivo tiene que ver con otro punto más a tomar en cuenta en relación al recordatorio. Pero hay otras formas que no tienen por qué ser un papel impreso para insistir a la familia que recuerde cuál es el momento de su segunda dosis. Por supuesto. Sí, sí, avanzando un poco más en aspectos más vinculados a las características del producto y antes de... ¿Hay alguna pregunta más? Para no... Pregunto, ¿alguna pregunta más?
Acá lo que se pregunta es, bueno, el material de las diapositivas, ya dijimos, va a quedar disponible e incluso tenemos la posibilidad de subirlo en el canal de YouTube del Ministerio. Eso fue una oferta que nos propusieron, pero sí, va a estar disponible, no se preocupen. En lo que tiene que ver con el territorio, preguntan si van a vacunar niños a domicilio, Tere. Toda población especial que requiera una vacunación a domicilio tendrá que ser enviada la solicitud al Ministerio de Salud Pública. Creo que está el equipo de vacunación inclusiva que después podrá tomar la palabra y contestar esta pregunta. Siempre existen casos donde hacemos domicilios, pero ahora nos vamos a abocar a la tarea del vacunatorio, no de la actividad especial extramuro, llámele domicilio, llámele territorio. Siempre hay esos casos, niños con parálisis que no se movilizan. Todo eso, el Ministerio ya tiene previsto un mail donde se dirige la solicitud, incluso hasta la prensa ya está exhortando a que esos padres hagan la solicitud. Pero yo diría que no es el momento ahora de hablar. No sé si en este momento quieren hablar del Ministerio de Salud Pública, Patricia Barrios o el equipo de vacunación inclusiva, pero bueno, se verá en el progreso de la campaña cuándo se pueden incluir esas personas y si se requiere una actividad especial. Pero ahora, como decimos, la urgencia es comenzar la vacunación de estos niños que están con alta movilidad y la van a tener más después de marzo cuando empiecen las clases. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el comprobante, con el código QR y con el registro. Repito, yo creo que en esta primera instancia y en este momento, me parece que no es un momento para dedicarle tiempo al registro vacunal. Como alguien puso en el chat, puede ser una alternativa más que razonable que en una siguiente oportunidad, en un control en salud o por cualquier otro motivo, que el papá o la mamá deba arrimarse al centro de control en salud o de vacunación, ahí lo pueda solicitar. No hay ninguna necesidad en absoluto de dedicarle tiempo en este momento del inicio de la estrategia a imprimir un certificado de vacunación que no lo van a precisar, para nada. ¿Ah? Exacto. Bien. La pregunta es si pueden ir como hasta ahora acompañados de madre, padre, tutor. Sí, absolutamente. Y para cada niño tiene que firmar un consentimiento. Un acuerdo, perdón. ¿Algún comentario por parte del Departamento de Inmunizaciones? Steven, me dice Patricia. Sí, aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, gracias por la invitación. Solo por puntualizar algo que se había mencionado en registros de la vacunación, está en el sistema de vacunas configurado únicamente la vacuna de Pfizer, puede registrarse en niños de 5 a 11 años. Es una forma de seguridad que se tomó por CoronaVac y AstraZeneca para minimizar los errores, no están habilitadas para esa franja etaria. Okay. Y lo otro que, sumando lo que dijo Fernando, sí, en realidad en esta población no es necesario el certificado. Entonces, como tal, si bien es cierto, alguien puede solicitarlo, desde el principio se planteó de que la vacunación en los niños no tiene que suponer un impedimento para realizar cualquier actividad. Entonces, desde esa perspectiva, el solicitar el certificado, tanto el QR como el certificado del CIP, si bien es cierto, alguien puede hacerlo, pero no es una necesidad. Lo del QR igual va a aparecer y de hecho en la aplicación se permite que haya multiconexión. Eso quiere decir que del padre o de la madre, el momento de agendarlo, van a aparecer los certificados ahí directamente en la aplicación. Eso no va a ser inmediato después del registro en el CIP, se tarda aproximadamente 72 horas, pero van a aparecer en el número al cual se dio la fecha en la agenda. Perfecto. Antes
Fernando, sí, primero que nada, buenas tardes y agradecer a todos el esfuerzo que hacen y que siguen haciendo con la campaña de vacunación. Y unas cosas que queríamos destacar, lo que había dicho Steven, con respecto al registro de poderles entregar algún carnet o algún registro, creo que eso se estaba volviendo a hablar, a ver si se les podía entregar algo también, no sé si un sticker, pero algo como algún registro manual a los padres, de la constancia de vacunación, eso se estaba reviendo. Después recordar que en la página del Ministerio también hay una serie de preguntas y respuestas frecuentes para padres, que capaz que también eso seguramente ya la profesora Pires y el doctor Fernando Bacino y Teresa también se los hayan enviado para que también, si hay dudas, también lo puedan contar con esa información. Y creo que... y la otra duda es que los niños se tomó esa decisión, que tienen hoy 11 años, se les va a administrar la vacuna de 10 microgramos y si cumplen 12 años no van a recibir la de 30, o sea, la de dosis de adultos, van a recibir la dosis de niño en ese cambio, porque es imposible el punto de vista de la agenda y de la logística y para evitar errores también programáticos. Esa aclaración está muy buena, Patricia, porque en otros países es diferente y acá nos simplifica. O sea que si tiene 11 años, recibió 10 microgramos, tiene 11 años, 11 meses, cuando cumple los 12 años, recibe 10 microgramos. Recibe la misma, exactamente. Bien, perfecto. Existía una pregunta en el chat que me parecía interesante a tomar en cuenta respecto a los niños migrantes sin documento de identidad uruguayo, si se pueden vacunar. Yo creo que sí, la idea, acá decimos todos que sí, quizás la forma de registro, podemos utilizar el registro manual que tenemos en la planilla. Tomen en cuenta que hay veces que también se puede hacer el registro por pasaporte. Me parece que es importante tomarlo en consideración. Hay formas de registrar al paciente. Repetimos, también entra dentro de lo que habla de las oportunidades. Intentar minimizar las oportunidades perdidas. Eso puede ser un ejemplo a tomar en consideración. Para avanzar un poco y no aburrir, esto tiene que ver con aspectos claramente técnicos que probablemente después Carolina Juan, del laboratorio Calmet, va a dar va a hacer sus aportes en la presentación que sigue después. Esto lo vamos a repetir hasta el hartazgo, centrarse en lo que es la vacunación, el vial naranja, que eso es el color característico de esta plataforma en este grupo de edad, de 5 a 11 años inclusive. Es de tapa naranja, con ribetes naranjas en su etiqueta. La presentación es un vial multidosis, con 10 dosis por vial, una vez reconstituido, con solución salina del 0,9%, como vamos a ver más adelante. Y a tomar en consideración, que me parece muy importante, que también Carolina lo va a mencionar, tiene que ver con la durabilidad de la vacunación en ultrafrío, hasta 6 meses, y en refrigeración, hasta 10 semanas, pero vamos a avanzar con eso hasta discutirlo con Carolina. Bueno, acá lo que les mencionaba de aspectos de información general, las especificaciones del producto, la presentación en frascos multidosis, la presentación, como vamos a mencionar, lo va a comentar Carolina en representación del laboratorio Calmet. Sí necesita ser reconstituido con solución salina del 0,9%. En los puntos de vacunación se van a contar con los dirigentes apropiados para ser utilizados. Bueno, y las jeringas, en realidad, es la administración intramuscular, es la misma que veníamos utilizando en la estrategia de vacunación en otro grupo de edad. A tener en cuenta que una vez que se reconstituye el vial, este vial debe tener o contener 10 dosis de 0,2 mililitros cada una. Ahí está, muy bien. Eso es importante tomar en cuenta. Cada dosis debe ser de 0,2 mililitros. Y aspectos a tomar en cuenta es que si el volumen sobrante en el vial no alcanza para una dosis completa de 0,2, debe ser descartado, tanto el vial como el volumen excedente. Si bien no es lo esperable, a veces puede pasar que puede sobrar y de repente no lograr una dosis completa,
se debe descartar, si no se logra una dosis completa de 0,2, debe ser descartado el vial como el volumen excedente. Aquí me permitís remarcar la importancia en la exactitud del procedimiento. Emilia acá me hace que sí con la cabeza. El preparador tendrá que estar en un lugar con buena luz, enrasar correctamente, utilizar el material para dilución correcto, la jeringa para diluir, y la diferencia con la dilución de adultos es que van a tener que colocar 1.3 ml para diluir cada vial. Y cada vial, luego de diluido, tendrá 10 dosis. Cada dosis será de 0,2 ml cada uno, de vía intramuscular. Perdón, pero vamos a repetir esto. No saltearse, trabajar tranquilos, utilicen el mismo video que tenían, las mismas cuestiones que aprendieron para el manejo de la vacuna Pfizer en adultos, se aplican al vial y a la vacuna de niños. Lo que cambia, sobre todo, los aspectos vinculados a la delicadeza con la que debe ser tratado cada vial, de no agitarse. Lo que cambian son las cantidades y la dosis. Disculpame la interrupción. No hay problema, por favor. Y esto último que dice acá, también, porque en algún momento me he enterado de alguna dificultad, de personas que sacan de lo que sobró de un frasquito y quieren, no. Lo que quedó en el frasco, se descarta. Y luego se empieza con un nuevo vial. Eso corre tanto para la vacunación, para el vial de adultos, como para el vial de niños. A mencionar, hay una pregunta interesante, que es, pregunta cuál es el mail para que los familiares puedan vacunar a aquellos niños que tienen limitaciones en su movilidad. Estefanía ya lo puso en el chat, vacunación mspinclusivo@msp.gov.uy, a tomar en cuenta, ¿sí? Y también mencionar lo que comenta Gabriela Escoto, sí es real, se deben esperar 14 días de tiempo de separación entre la vacuna COVID y cualquier vacuna dentro del esquema obligatorio nacional. Seguimos. Algunos aspectos que en realidad van a ser rápidos porque, insisto, Carolina lo va a mencionar un poco más en detalle. Aspectos vinculados a almacenamiento, manipulación y envío. Prefiero avanzar un poco al respecto y de repente definirlo con Carolina para no tampoco generar mareo. Pero lo que es importante tiene que ver con esto. Se van a administrar 2 dosis de vacuna contra COVID, insisto, en el color naranja porque es el color del vial que vamos a utilizar. ¿Está? Destacando que la dosis son de 10 microgramos, que es 1/3 de la dosis que estamos utilizando en otros grupos de edad. Se administran 2 dosis con un intervalo de 6 semanas. Como se mencionaba, en Uruguay se ha resuelto un intervalo mínimo de 14 días de separación con otras vacunas del esquema regular. Como mencionamos, como precaución, como contraindicación, recuerden, antecedentes conocidos de reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna, Si uno se enfrenta a pacientes con antecedentes de alergia severa, ahí lo que puede modificar a la hora de administrar la vacunación es el tiempo de observación post-administración, que como pasa en otros grupos de edad, son de 30 minutos, y muchísimas veces esos pacientes tienen ya consulta previa con sus pediatras de referencia, en el caso de que surjan dudas respecto a la necesidad de tratamiento previo a la administración de la vacunación. Y como mencionábamos, si mi hijo tuvo COVID, se puede vacunar 90 días luego del diagnóstico de la enfermedad, de la prueba diagnóstica que confirmó la enfermedad. Y en caso de haber padecido un síndrome de respuesta inflamatorio multisistémico, recuerden, 3 meses luego del diagnóstico, y en aquellos que han tenido alguna alteración cardiovascular, deben certificar estudios cardiológicos normales. Esta es la bibliografía, están las cosas que mencionaba Patricia, igual va a quedar a disposición de ustedes, es de libre acceso para todos, para todas y para todos. Pero bueno, antes de avanzar en lo que tiene que ver con cadena de frío,
Déjenme revisar si hay alguna duda respecto del chat. Yo creo que ahora estas dudas técnicas, Carolina las va a evacuar. Igual al final de la exposición, capaz que de repente volvemos a abrir el micrófono para preguntas. Carolina, ¿andás por ahí? Claro, tienes la palabra. Caro, ¿estás ahí? Capaz que hay que desmutearla. Está desmuteado. ¿Sí? No nos vamos a acostumbrar a esta tecnología. Carolina. Se había desconectado, no sé, se ve que hay, y estaba intentando ingresar nuevamente. Ahora, ¿me escuchan? Hola Carolina, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querida? Bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, Carolina Bueno, me Juan, alegro. la química que forma parte del equipo, ¿ya está? Ya está, bueno, muy bien, dale. Perdón, ya te iba a presentar de nuevo. Dale, Carolina. Se entrecorta un poco, pero bueno. Vos me vas pasando, ahí va Fernando, las diapos. Bueno, es un poco repaso general de lo que ya saben y nos detenemos un poco más en lo que es exclusivo de la vacuna. Cadena de frío, la definición del proceso logístico que asegura la correcta conservación en todo su proceso, ¿no? En el almacenamiento, manipulación, transporte, desde que se fabrica hasta el momento de la aplicación. La finalidad es asegurar que se conserven correctamente y pueda ser un producto de calidad y mantenga la misma hasta el momento de ser administrada. Bueno, esto es un diagrama, pásalo Tere nomás, de los pasos desde que sale del laboratorio productor hasta que llega a la población. No anda. No, ¿le podés dar ahí a que pase la transparencia? La diapo. Estoy intentando y no punta. Y se nos fue Fernando. Se fue Fernando en este momento. Decirle a ver, es que no. Qué desastre. No corre la diapo. Por favor. ¿Ahí? Ahí sí, ahí. Esa ya pasamos, la siguiente. Ahí. No. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Dale. Ahí va. ¿Está? Bueno, la vacuna que se va a administrar es la Pfizer, son 10 microgramos. Ahí tienen en negrita el BNT 162, que es el tipo de vacuna, por si en algún momento lo necesitan. Como preguntaban a veces para los que viajaban al exterior, que se lo pedían para la declaración jurada, ahí ese es el tipo de vacuna de Pfizer. Requisitos de almacenamiento son 2, en el ultracongelado, o de 2 a 8, que es el procedimiento que ya conocemos, y el ultracongelado, que es el que ya se manejó para la de adultos, que se utiliza en TCU en los ultrafreezers. Siguiente, Tere. Ahí va. Lo que decía a nivel central, menos 70, bueno, entre 60 y menos 90 en los ultrafreezers, que se hacen TCU, a nivel local, de 2 a 8, que acá recalcamos, es el tiempo que se puede mantener de 2 a 8 son 10 semanas, de 2 a 8 en las heladeras habituales. ¿tá? Lo que sí hay que minimizar es la luz, esto es igual que la de adultos, no exponerla directo a la luz solar ni ultravioleta.
pero sí se puede manipular en el ambiente habitual de trabajo. Y después que se descongela no se puede volver a congelar. Esto no ha cambiado básicamente en nada, sí lo de las 10 semanas con respecto a la de adultos. Siguiente. Seguimos, mantenemos todo igual, las salidas de TCU y después desde el laboratorio Calmet también en algún caso. Se mantienen las mismas plataformas utilizadas para adultos. DAC llegará a los puestos del interior y de Montevideo como venía haciendo, y de la Fuerza Aérea, Conjunto de Ejército Nacional, en el interior. Esto tampoco, no cambia nada, la inversa va a ser igual con DAC y con el correo para retirar las VACUMED de los puestos. Esta tabla es la que resume todo el tema de la conservación y el transporte. La validez, el vencimiento en sí de la vacuna son 6 meses en condiciones de ultracongelación, y después que se descongela son 10 semanas, que es la validez que le damos a la vacuna. Eso es muy importante tener claro a lo que le llamamos validez. Antes con la de adultos estábamos trabajando 31 días después de descongelado, pero ahora con la de pediátrica es 10 semanas. Cuando ponemos validez estamos hablando de eso, no del vencimiento del vial en sí, del producto, sino de la validez una vez se descongeló. Entonces acá habla de los tiempos que hay que se puede utilizar la vacuna. El transporte se va a transportar de 2 a 8 al interior y de Montevideo, y después de diluido el vial son 6 horas que se puede mantener, se puede utilizar el mismo. Tienen los asteriscos porque, sobre todo los 2 asteriscos, si ven abajo, porque todo esto es sujeto a cambios en la evaluación de la autoridad sanitaria, tanto de las comunicaciones con Pfizer y lo que se disponga en el ministerio, del Departamento de Medicamentos, porque es todo muy nuevo y puede cambiar, puede ir cambiando la validez de la vacuna, como nos pasó con la de adultos. La temperatura ambiente sin diluir son 2 horas, y también el vial diluido a temperatura ambiente 6 horas. Después de las 6 horas ya no se puede utilizar. Seguimos, Tere. Sí. La presentación de la vacuna pediátrica. Perdona, Carolina, perdón, un bocadito. Les vamos a pedir que todas las heladeras estén bien identificadas y que cuando reciban tengan un estante para la vacunación pediátrica con un cartel, y en caso de tener más de validez, viales de una validez y otro, primero utilizar el que vence antes, pero con carteles, cosas para evitar confusión. Sí, respecto a eso, vale la pena recalcarlo y repetirlo muchas veces, porque por más que parezca algo obvio, la verdad nos hemos encontrado en muchos casos que eso no pasa, y después no sabemos bien cuándo se puede utilizar, hasta cuándo se puede utilizar el vial, porque no tiene la validez correcta. Y es importante, ¿no?, saber que estamos dando una vacuna que es apta para ser administrada. Entonces, con la VACUMED en la hoja de trabajo van a recibir la fecha de validez, que abajo pone fecha de validez, y ahí van a tener la fecha hasta cuándo se puede utilizar esa vacuna. En el correr de las semanas van a recibir nueva vacuna, entonces tienen que tener en cuenta de separar una de la otra y bien rotulada, y que se sepa cuál tienen que utilizar primero. Parece lógico y obvio, pero no lo es tanto, por los casos que nos hemos encontrado. Después, esta presentación viene en cajitas de 10 viales, son 10 viales con 10 dosis cada una, y es de tapa naranja, bueno, como ya explicó Fernando, y la etiqueta también es con borde naranja. El vial sin diluir trae 1,3 mililitros, y se tiene que diluir con 1,3 de suero fisiológico, y así se obtienen las 10 dosis una vez realizada la dilución. Y el volumen de cada dosis tengo que extraer 0,2 de cada vial.
si se hace bien y con toda la precisión, por 1,3 más 1,3 va a sobrar un excedente, que eso no se utiliza porque no alcanza para una nueva dosis. ¿Ah? ¿Cómo van a llegar en las Vacumed o en las conservadoras tradicionales? Se van a enviar en las cajas de cartón que venían con 100 divisiones para lo que era el vial de, gracias Tere, de los viales de adultos. Entonces, la unidad mínima de picking, de preparación del pedido, va a ser la cajita conteniendo 10 viales. ¿Ah? Para evitar sacudidas y movimientos bruscos, se va a enviar en esas cajas de cartón. Se va a ir sacando los separadores y se van a utilizar los espacios de acuerdo a la cantidad de cajas que haya que mandar. Así que como mínimo, el puesto va a recibir una cajita de 10 viales, que por 10 dosis son un total de 100 dosis por caja. ¿Ah? Y así, según la planificación que tengamos, va a ser la cantidad que mandemos. La caja en TCU se muestra, como se muestra en la imagen de la izquierda, viene en cajas también ya armadas, digamos, con el color naranja. No pudimos sacar fotos del vial para no exponerlos a temperaturas fuera del ultracongelado. Entonces tenemos la foto como muestran las imágenes, pero es igual, lo único que con el color naranja. O sea que no va a haber en principio problemas para poder distinguirlas. Son bastante distintos en colores y en presentación. Seguimos, Tere. Sí, pueden silenciar los micrófonos porque se escucha ruido. Voy a revisar un poquito el chat, que tengo 12 preguntas, claro. Dale, mientras que silencian el micrófono, por favor. ¿Pueden silenciar los micrófonos? Gracias. ¿Para que yo lo miro también? Miralo más fácil vos. Ya le agarré, hay que tocar acá para que ahora ya le agarré. No hay que pasar, eso estaba bien. Pero si no tocas acá, se tranca. Si demoras mucho. ¿Miraste el chat, Caro? Sí. No por si hay alguna Yo se puedo abrir acá. No, preguntan por el excedente. No voy a llegar. Si no silencian el micrófono, no es imposible. Victoria, tenías el celular abierto. El excedente, sí, sacando las cuentas matemáticas, sobraría eso, pero no. Por eso aclaraba Fernando y Teresa que siempre y cuando se pueda sacar una dosis entera. Habrá casos que sí y casos que no. Y si se usa bien todo el método de reconstitución, no, de dilución, de cargar, etcétera, etcétera. ¿No? Seguimos la sugerencia, entonces. ¿Seguimos? Seguimos adelante. En fin, bueno, principios básicos, rapidito, porque como ya lo saben y no quieren estar medios aburridos. Entonces, de 2 a 8, ¿qué hacer y qué no hacer? Mantenerlos en el envoltorio original, el embalaje, para poder tenerlos identificados y si no, bien etiquetados. Repito, no suele pasar, por eso lo reiteramos. Rotular con la fecha de validez, fecha que se puede utilizar desde que fue descongelado. En este caso son 10 semanas, perdón, y es la fecha que tienen que poner en las cajas donde llegan o donde en el estante que guarden la vacuna en la heladera. No es la fecha de vencimiento del vial, fecha de validez. ¿Sí? Y cuando preparan la conservadora, ponen un cartel en la cajita, adentro de la conservadora, diciendo que esos viales son válidos hasta, y ponen la misma fecha. Siempre acompaña al vial su fecha de validez, ya sea en el almacenamiento central de la heladera o en el trabajo diario en la conservadora. Tanto sea en territorio como en puesto. Una cosa que se pidió a TCU, que supongo que lo podrán implementar, es en la hoja de trabajo que llega,
que ponga en la hoja Pfizer pediátrica para que se distinga de si reciben también de adultos. Y bueno, allí en esa hoja dice la validez. Cuando reciben desde Calmet, en la propia caja pone la fecha de validez. Aparte de la cantidad de viales, pone la validez de los viales. ¿Tá? Y si se mandan viales de distinta validez, se mandan en cajas distintas. O sea, se mantiene el mismo criterio también a nivel central. ¿Sí? Bueno, vacuna diluyente, mantenernos en la misma heladera, en lo posible. Y se monitorea la heladera como hasta ahora, todos tienen el data logger, para cualquier desvío poder estudiar el caso y ver si se puede salvar o descartar la vacuna. Y como siempre, revisar y si no, implementar o ver cómo pueden hacer un plan de contingencia en caso que falle de energía, avería o ruptura de cadena de frío, que en esto siempre saben que el Calmet está a las 24 horas, los 365 días del año, para que ustedes lleven, en el caso de Montevideo, obviamente, las vacunas allí y no haya que lamentar pérdidas. Siguiente. ¿Qué no hacer? Bueno, acá quedó cortita la lista, pero podría ser mucho más extensa, pero bueno, por todas las cosas que uno ve a veces. Acá falta el compañero Pablo, que la tiene mucho más clara, pero bueno, repito. No poner las vacunas en contacto cerca del evaporador de refrigerador, o sea, en el congelador, porque estaría expuesto a temperaturas menores, dado que menores en cuanto al frío, ¿no? Y debido a la falta de información, en realidad, que tenemos de la vacuna, de la sensibilidad al calor o a la congelación, mantener los viales lo más central posible en la heladera para evitar temperaturas extremas, ya sea temperaturas altas o bajas. Y bueno, como ya lo mencionaba antes, no guardar las vacunas reconstituidas por más, en este caso diluidas, no reconstituidas, por más de 6 horas después de la apertura o desde la final de la sesión de inmunización, lo que ocurra primero. Siguiente, Tere. Bueno, esto, recordatorio total, los refrigeradores son nuestra herramienta de almacenamiento a nivel regional y local. Son de modelo doméstico, como bien ya saben, de frío húmedo, de una sola puerta, los que se recomiendan, o con freezer de frío seco o húmedo también. Lo importante de cualquiera de ellos, que tiene que estar validado, habilitado, que por eso estamos siempre en contacto con ustedes, monitoreado, vigilado y con el plan de contingencia, como decíamos antes. ¿Sí? Por suerte pudimos implementar el tema de los data loggers, y creo que todas las heladeras cuentan con uno, al menos en lo que son las heladeras que tienen la vacuna COVID, cualquiera de ellas. Siguiente. Imágenes de lo que decíamos, cómo acomodar, organizar la heladera, intentar no tenerla abarrotada de vacunas, sino contra las paredes ni contra el fondo, sino lo más central y organizado posible, con los carteles en este caso, ya sea por el tipo de vacuna y sobre todo por la validez, que van a estar recibiendo de distinta validez semana a semana. Siguiente, Tere. Los termómetros para el control diario, eso continúa igual, eso es el ABC, no cambia. Registrar las temperaturas máxima y mínima en las planillas de control de temperatura. Seguimos. Bueno, esto es repaso nada más, el tipo de conservadoras que podemos utilizar, las cajas térmicas con UPCM, que son las Vacumed, que aguantan más tiempo, un máximo de 48 horas, y que se puede usar, digamos, en el momento que se recibe, como para almacenarlas y guardarlas después en una heladera. Seguimos, Tere. Sí. Quisiera agregar acá, porque estamos hablando del transporte. Recuerden quienes trabajan en territorio, que tienen jornadas quizás un poco largas, de 6 horas, tener siempre la posibilidad de hacer recambio de los iPack, o sea, no solamente acondicionar la vacuna, sino poder también tener iPack congelados para el recambio. Eso es una variable que tenemos que tenerla en cuenta, sobre todo en esta época de tanto calor. Sí. Gracias. De nada.
ejemplo de cómo salen las conservadoras. Esta foto que quedó con durazno era cuando salía la Sinovac desde el Calmet. Ahora el interior recibe directamente desde TCU con los Vacumed, pero sí se van a utilizar para Montevideo las cajas tradicionales, así que allí cambiará el nombre del puesto, pero la caja va a ser el mismo. Siguiente. El transporte, lo mismo, Vacumed o la conservadora de poliestireno expandido, la habitual, la tradicional de siempre, con el de Datalogger y la Pfizer, los PCM, que son los paquetes fríos, digamos, que aguantan más tiempo, y en las conservadoras tradicionales los ice packs también, que son con agua en su interior. Todos Sí, los bueno, sí, que criterios. se van a realizar con los que salgan desde el Calmet, por ejemplo, van a salir con Datalogger, y la Vacumed, que en vez de Datalogger tiene su sistema propio de monitoreo de temperatura, que es lo que se descarga, digamos, y se escanea con el celular, con la aplicación. Siempre repetimos que todas las sugerencias que hace el Calmet respecto al buen transporte de vacunas en el interior, cuando tienen que preparar jornadas, tienen que tener el mismo criterio, ¿no? Sí, se replica, ¿no? O sea, a nivel central, y después cada uno son como un nivel central en su área de influencia. Entonces los criterios se tienen que mantener. Recepción y operativa, no quiero ser muy extensa. Esto, como vienen manejando, van a utilizar la aplicación. Acá claro que con el mismo código, porque no hay un código, no se puede descargar en dos celulares distintos con códigos distintos, entonces por ejemplo, si van a recibir dos Vacumed, una con Pfizer de niños y otra con Pfizer adulto, con el mismo celular, con un único código, se leen las dos Vacumed, ¿sí? Ya sabemos que una va a ser pediátrica y la otra de adultos, ¿tá? Hay que chequear la vacuna recibida, cantidad, lote, vencimiento, validez, ¿sí? Parece tonto, por decirlo de alguna manera, o obvio, pero a lo mejor no lo es tanto, ¿sí? Controlen siempre la cantidad, y la validez y el vencimiento, y el lote, obviamente. ¿Tá? Bueno, se escanea, pueden utilizar, esto depende un poco de la dinámica, Tere, no sé cómo lo estaban haciendo. La idea era que usara la Vacumed como almacenamiento durante esa jornada de trabajo, y después al final la pusieron en la heladera. Exacto. Pero bueno, también puede pasar ahora que cuando comiencen la jornada tengan vacuna del envío anterior, entonces van a empezar con esa otra, y cuando reciban directamente controlen y lo guarden en la heladera, ¿no? Eso es un poco de sentido común. Sí, tal cual lo que acabas de decir. Sí. Tanto en el clínica como en Arte la Arena. Primero se termina lo que ya tenía, que no le uso primero. Primero deberán de usar los viales que ya venían de la jornada anterior. Exacto. Y después los que llegaron por último en la caja Vacumed. En la caja Vacumed. Ahí está. Las cajas vacías, asegurarse también, parece una obviedad y no lo es, asegurarse que la Vacumed está vacía, sin viales, para entregársela al correo o a DAC o a quien corresponda, para devolverla vacía. No solo de viales, ¿no? Lo que son los iPads, los PCMs y el Datalogger propio de la caja, eso queda en la caja, pero fijarse que esté vacía. Siguiente, Tere. Cuando llega el Datalogger con alarma, o mismo a veces nos pasa con el Datalogger que tenemos en la heladera, son Dataloggers que tienen conexión USB, lo que nos permite descargar el archivo directamente y poder evaluar cuánto tiempo estuvo fuera de temperatura, si afecta o no afecta la vacuna, y ver qué hacer con la misma, si utilizarla o descartarla. Esto, apenas tienen un problema de estos, lo primero que hacen, como siempre, es contactarse con el Calmet, y allí podemos evaluar la situación, ¿sí? Ante cualquier duda, o ante la duda, mejor llamar y consultar.
¿sí? No, por eso saben que estamos siempre disponibles y es muy fácil descargar el archivo. Los termómetros y datalogers que estamos usando, ya los de la izquierda, los termómetros están cada vez más escasos y no se encuentran en el mercado, por eso estamos abocados a los datalogers, ya sea el del USB, que es el de la derecha del todo, o el blanco, que también lo conocen y lo hemos utilizado y lo estamos utilizando. Bueno, la frase célebre, aunque se cuente con equipo más sofisticado, la cadena fría no será efectiva si el recurso humano no manipula la vacuna y el equipo en forma apropiada. ¿Sí? De nada nos sirve tener la mejor técnica, tecnología, ¿va? Si después el factor humano no lo maneja adecuadamente. Control de la temperatura, como decía, con los termómetros máxima y mínima, igual al inicio y al final de jornada. El reseteo de termómetro es importantísimo porque a veces tenemos temperaturas o se nos alarma el datalogger por no resetear el termómetro, o el mismo termómetro nos marca una máxima que no es real, así que importantísimo. Y el mantenimiento de la heladera cada 10 días, como siempre. ¿Seguimos? Bueno, esto se los voy a dejar para que lo repasen, porque no, me parece que no es ahora perder más tiempo, no, alargar todavía más la presentación con esto, porque creo que tienen preguntas que no tienen que ver con esto, pero bueno, importantísimo dónde colocar las vacunas, que ya lo dijimos, sobre todo en las zonas centrales, que la heladera es exclusiva para biológicos, no se ponen bebidas ni alimentos, que no se apoyan en el fondo las vacunas ni contra las paredes, las puertas de los refrigeradores no se utilizan, es más, no deberían tener, si está habilitada, los estantes, ni las puertitas, ni nada de la parte interior de la puerta. Y la identificación importantísima de los viales, volvemos a repetir, tienen que estar bien rotulados e identificados. ¿Qué más? Tere, la siguiente. Bueno, ¿cómo debería estar preparada la conservadora de uso diario? Como decía Teresa, con el datalogger para poder estar registrando todo el tiempo la temperatura y poder así evitar pérdidas por cadena de frío. Buenas condiciones de higiene, nuevamente nuestro amigo el datalogger, y el reemplazo de los paquetes fríos para mantener la temperatura, y más ahora en esta época del año. Bueno, es el compromiso de todos y de todas poder llevar a cabo esta vacunación y bueno, potenciar nuestras fortalezas y sobre todo nuestras debilidades y lograr el objetivo que creo que todos estamos abocados a ello. Y como digo, ver el vaso siempre de medio lleno e intentar salir adelante de las adversidades que encontramos en el camino. Después quería puntualizar porque sé que le va a generar duda, quería puntualizar unos temas que no están ahí en la presentación en cuanto a la entrega para la semana entrante de la vacuna y el material. Si quieren, aclaro estos puntos y después vemos preguntas. Por favor, los micrófonos, No, ahora sí se silenciaron. Gracias. ¿Por qué no se ahora. Luego, ¿se escuchó lo del lunes? No. Bueno, el lunes se va a hacer la salida desde TCU con vacuna Pfizer pediátrica y reciben el martes en el interior,
con DAC o con el ejército. Y luego el miércoles también va a estar la salida de adultos. ¿Sí? El miércoles con la salida de adultos también van a salir Vacumed con Pfizer Pediatric. ¿Sí? Van a ir en Vacumed separadas. Por eso decía que la hoja, en principio, según le solicitamos a TCU, va a identificar en forma destacada que diga Pfizer Pediatric. ¿Sí? Así que la semana entrante, por única vez, como es el inicio, van a recibir 2 veces Vacumed, el martes y el jueves. ¿Tá? Después el resto de la semana se va a intentar, o se pretende que sea solo los miércoles, con la salida de Pfizer adulto, sale también la pediátrica y mantener esa rutina. Montevideo, los puestos de Montevideo van a recibir el martes en el correr de la mañana o de la tarde, según el horario de vacunación del puesto. ¿Sí? Se van a entregar las vacunas desde el Calmet en la conservadora habitual. Con DAC. ¿Se escucha? Porque se me fue en cierto momento. Se escucha perfecto. Se movió el Zoom por eso. Entonces van a estar recibiendo el martes también los puestos de Montevideo en las conservadoras habituales con un data logger, y ya vamos a hacer entrega también de los materiales. ¿Sí? Vamos a entregar la vacuna y los materiales. Y creo que en cuanto a la distribución para la semana que viene sería así. No sé, ahora si quieren podemos pasar a las preguntas que hayan quedado. Gracias, Carolina. No, a ustedes. Claro. Sí, leemos la del chat, o no sé Sí, si Fernando querés. En el chat estuve viendo, no hay o por lo pronto no hay sin contestar, agradecimientos, pero no hay preguntas en lo que tiene que ver con... No quedaron dudas. Podríamos, Carolina, hacer hincapié en algunos aspectos, en el tiempo de llegada, en el control de temperatura de las llegadas, en el monitoreo de la caja de la Vacutec en el transcurso del día, cuando la vacuna se pasa en la heladera, tener mucho cuidado en la que llegó primero, tener en cuenta los vencimientos, poner carteles, el vencimiento de la vacuna, y darle el uso primero, para el vencimiento descongelado. Sí, eso es como cualquier vacuna, ¿no? Usamos primero la que se vence primero. Ya sea vacuna APAI, sea vacuna COVID. En este caso, lo que decimos es que no hay que mirar el vencimiento del vial en sí, sino la validez que se indica. Exacto. Que se dice en la hojita que se recibe arriba de la Vacumed, ahí especifica la fecha de validez. Y cuando sale, repito, ¿no? Estoy repitiendo un poco, pero no importa. Y de cuando sale desde el Calmet, en la caja, donde va a ir la cajita, ahí se escribe la validez de la vacuna. Por eso es importante que si ustedes sacan de esa caja la vacuna para colocarla en la heladera, bueno, allí la vuelvan a rotular, porque si no se pierde la trazabilidad. Porque nos pasa, la recibo, la saco, la guardo, no le puse nada, tengo otra, y después no saben si es de un envío, si es del otro. Exactamente. Es todo un procedimiento que hay que realizarlo en el momento. Yo creo que su tiempo y realizar... Sí, no es poner a la heladera que después le pongo el cartel, no, porque el después, con el trabajo que tenemos todos, queda en el después y no se hace, y es un problema. Nosotros la experiencia es respetar el envase primario que manda el Calmet, que tiene escrita la tapa, y no sacar la tapa con la que viene, así se guarda en la heladera. Después que se terminó la remesa que teníamos de antes, recién allí se pone en uso los viales de esa nueva validez, de esa nueva remesa. Al sacar para preparar a la conservadora de trabajo diario, también ponemos la fecha de validez de esos viales. Y así nunca se pierde. Si sobraron viales y regresan a la heladera, siempre tenemos rotulado lote y validez de esa vacuna. ¿Tá? También lo que recomendamos es que cuando reciben del Calmet el biológico que trae los diluyentes, escriban a mano el lote y la cantidad de vacuna Pfizer que están recibiendo.
De esa manera, cada vez que nosotros después tenemos que hacer el nuevo pedido, siempre tenemos identificado el lote de cada vacuna y no tenemos que estar pidiéndole al Calmet, porque a veces nos preguntan qué lote es. No, cada vez que lo recibimos anotamos en el biológico, como eso viene solamente del Calmet, del biológico con el solvente, no, como no la asigna Calmet, está asignada desde TCU, nosotros agregamos a mano que 195 viales del lote tal, bla, 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 validez tanto, y ya está. Y nos queda el historial cuando hacemos el nuevo pedido. Sí, es una buena práctica a todo nivel el registro, ¿no? Lo que está escrito no se pierde y todo debería estar así registrado para usted, facilitar el trabajo de ustedes más que nada, porque después surgen las dudas, las preguntas y no sabemos, y bueno, y ahí empieza una ola de preguntas y de contactos que está bueno que si lo tienen registrado va a ser mucho más fácil para ustedes también la gestión. Nosotros recomendamos también desde hace un tiempo que cada puesto lleve el control, incluso están mandando por los WhatsApp y por computadora, el resumen de los resultados de la actividad de cada día. Eso es muy importante, que nos permite saber cuántas personas tenían agendadas y cuántas efectivamente se vacunaron. Cuántas son primeras dosis, cuántas son segundas, cuántas son terceras, y bueno, y cuando corresponda a la cuarta, lo mismo. También acá Emilia me está mostrando que vamos a hacer la distribución a nivel nacional, la planilla de registro manual, que se le ha modificado para que sea más práctico, las columnas de número de dosis primera, segunda, tercera o cuarta, que ya está incluida. Completar, obviamente, donde están parados. Si fue la vacunación en el puesto X, ponen el código, el nombre del equipo, todos los datos que están allí patronímicos que identifican el equipo de vacunación, la fecha y los datos de las personas. Ante un reclamo, en lo que tenemos anotado en esta planilla es un respaldo, sobre todo en este momento de adultos que estamos en terceras dosis y algunas cuartas y segundas, ya no están los acuerdos para revisar. Llevar esta planilla es un respaldo. Emilia, aprovecho porque lo vi por ahí y me lo consultan por allá y por otras vías. Los acuerdos se envían al ministerio, ¿verdad? Los acuerdos se envían ¿Cómo es ese proceso? En el interior los mandaban a las direcciones departamentales de salud y ellos, y ahí al ministerio. Y en el ministerio, finalizada la semana o en forma diaria, según el volumen, ¿verdad? Se prepara el resumen y se envía a fiscalizaciones del Ministerio de Salud Pública, desde el puesto. No, desde el puesto. Desde cada puesto. Se hace de Montevideo, exceptuando el Pereira Rosell, que posiblemente implemente haga su propia mensajería. Vamos a hacer nosotros lo vamos a ver cómo lo implementamos. Los puestos, repetimos entonces, deberán de guardarse todos los acuerdos ensobrados diariamente. Deberán también de llenarse todas las planillas de fiscalización que se utilizan en la vacunación de adultos, también se utilizarán en la vacunación pediátrica. También van en una terrina exclusivamente el descarte de vacuna COVID. Exacto, el descarte de los viales pediátricos será en una terrina aparte, bien rotulada, que son los pediátricos. Si en el mismo puesto, por ejemplo en el interior, tuviesen Descartex para vacuna de adultos, algún día para adultos, tienen que estar por separado. No mezclar el descarte de viales COVID adultos con viales de pediátricos. Resumiendo, esto está pensado para que no, para minimizar errores operativos. ¿Tá? Está pensado días diferentes de vacunación para niños y adultos y horarios diferentes. Quizás, Carolina, tengas algo más para agregar con respecto a la agenda y a esos días, algo que pasó en el interior,
porque yo no lo voy a explicar tan bien como tú. Sí, en cuanto a la agenda les quería comentar y retomar también lo de la flexibilidad que hablaban al principio con Fernando. La agenda continúa como hasta ahora, se envía el día anterior por la mañana, ¿sí? Y esto lo he repetido también por los grupos y demás, se envía por la mañana para que lo puedan revisar, que les llegó la agenda y cuentan con la agenda para el día siguiente. Por eso a las 10 de la noche y me mandan el mensaje, no tengo agenda. Bueno, no dejen para las 10 de la noche, ¿sí? Porque a las 10 de la noche ya no puedo hacer mucho hasta el otro día que yo o mis compañeros podemos reenviársela. Esto pasa porque es un sistema automático, nosotros solo generamos el PDF para que lo tengan en un formato amigable y le damos a enviar y es el correo de Outlook automáticamente que envía los PDFs. Entonces alguno puede quedar colgado por el camino y nos pasa. Y por eso, insisto, se mandan en la mañana, por favor, chequen los correos en la mañana, chequen el spam o el no deseado y ver que estén ahí. Así tienen tiempo de avisarnos en horarios bastante normales y poder reenviárselos a tiempo y ustedes puedan empezar la jornada del día siguiente con la agenda y no corriendo y con contratiempos, tienen tiempo de imprimirla o de hacerlo como ustedes estén acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? Y la flexibilidad igual. No es que sea una regla, o sea, son excepciones, ¿no? Estamos hablando de excepciones, que viene el niño que no estaba en la agenda, que era para ayer, pero es hoy. Bueno, todos esos casos que son excepciones, que no se transformen en la regla general, también no perdamos la oportunidad de vacunarlo. Si cumple los requisitos el niño de edad, de que no tuvo COVID o que ya pasó el tiempo necesario, etcétera, etcétera, lo vacunamos, ¿sí? Pero lo importante es si tenemos dosis suficientes. Nosotros mandamos dosis según la planificación del ministerio. Primero me aseguro de tener esas dosis para la planificación. Si me sobró y viene un niño en condiciones de las que estamos hablando, que van a ser excepciones en principio, no la regla, lo vacuno, ¿sí? Pero eso es un poco de flexibilidad de cintura de ustedes, del manejo del día a día, ya lo saben hacer. Pero sí importantísimo tener siempre las dosis de la agenda. ¿Ah? Si tienen la agenda de 300 personas, no, por decir algo, primero guardo esas 300. Podrán faltar o no, por lo general faltan, pero no nos podemos arriesgar. Cubrir la agenda siempre. Y bueno, las excepciones que surjan después, si hay dosis, no sería problema, igual que con los remanentes. Lo aclaro porque así ya empezamos a trabajar con ese criterio y no se genere la duda después, día a día, en que le doy, no le doy, le doy. Sí, si tenés las dosis, se las das, si cumple los requisitos, y va a ser más fácil para ustedes y para la familia que va, que no se enoja, que si no, ya sabemos cómo funciona. Y después, Tere, lo que me decías en el interior, que pasó un mensaje de una segunda dosis en un día, pero eso se solucionó porque tenía mensaje de segunda dosis para un viernes que supuestamente tenía agenda de niños, pero tal, finalmente en la planificación última no estaba niños ese día, entonces pueden vacunar adultos esos días. ¿Qué pasa? Puede ser que aparezca una segunda dosis en un horario o en un día que ahora justo tiene niños. Bueno, o opciones, se envía el puesto más cercano que esté vacunando adultos, o si tienen un puesto, por ejemplo, que es un puesto que tiene las dos vacunas, que hace acopio, que se almacenan las dos vacunas, bueno, se puede dar en ese puesto. Por ejemplo, los PAI en el interior, que van a tener adultos y niños, se le puede administrar, ¿sí? Eso también es un poco de sentido común y decir, bueno, yo hoy acá tengo niños, pero podés venir el viernes o andar al de al lado que está con adultos, ¿no? Digo, siempre la intención es facilitar también al usuario. No sé si va por ese lado, Tere, Sí, claro. Yo quisiera transmitir que esto está pensado y después, según el departamento y según la realidad y las capacidades, se adapta. ¿tá? En Montevideo va a haber un puesto de máxima respuesta que va a ser en el Hospital Pereira Rosell, que va a contar con una capacidad como de 6 vacunatorios, 6 equipos de vacunadores, y va a ser el que tenga la agenda más voluminosa. Pero solo ese puesto no era suficiente, por lo tanto, se recurrió a los puestos de ACE,
algunos puestos, disculpen, donde van a estar funcionando algunos días de la semana la vacunación COVID y otros días de la semana la vacunación de las vacunas regulares. En Piedras Blancas se agregó un segundo consultorio que va a trabajar con un horario extendido desde la mañana hasta las 17 horas. A medida que transcurra el periodo, quizás se agreguen nuevos puestos pediátricos y bueno, y ayudará. La población a vacunar en todo el país serán unos 300.000 niños. 270.000. 270.000 niños. O sea que es algo que aspiramos que arrancando ahora y repitiendo a las 6 semanas la segunda dosis, antes de que empiece marzo, ya estén todos los niños vacunados. También aprovecho, Tere, de cara a la segunda dosis, ahora que la nombraste, como nos pasa con los adultos, pasaron las 6 semanas, no vino el día del que le tocó, y pasaron 2 días, 6 semanas y 2 días. Se lo doy, ¿no? Porque 2 días antes, 2 días después, no le va a cambiar a la persona, al niño en este caso. ¿Sí? O sea, Claro. Está bien que surja la duda, pero también un poco de sentido común de decir, bueno, se le pasó 2 días o no vino porque, no sé, estaba de vacaciones o, no sé, se rompió el pie, bueno, viene 2 días más tarde, no le voy a decir, no, agendate otra vez, lo vas a vacunar, ¿no? No sé, le cito ejemplos porque como esos hay muchísimos. Y creo que a esta altura ya del manejo que tenemos, lo podemos hacer sin problemas, sin miedo, siempre y cuando el niño cumpla los requerimientos, ¿no? Para ser vacunado. Hago un comentario por parte de Julio Buzón, que sí confirma que son los 270.000 el habilitado en agenda. El niño que se vacuna sin agenda se registra en la agenda del día. O sea, el total, el 100% de la población objetivo son 270.000 niños entre 5 a 11 años. Tengo una información porque estaban preguntando acá por otras vías, estaban preguntando sobre la asistencia, en caso de si ocurriera algo durante la vigilancia de los usuarios vacunados, de los niños vacunados. Básicamente trabajaremos parecido a como el sistema de adultos. Obviamente que en el Pereira Rosell, en los prestadores, en estos lugares, en el Fondo Nacional de Recursos habrá un pediatra, y en esos lugares van a estar los pediatras que están en el lugar. En el resto de los puestos, acabo de hablar con la doctora Patricia Barrios, bueno, estarán coordinando tener lo mismo que teníamos para las otras situaciones, emergencias móviles, cuando sea posible, bueno, habrá centros que tienen médicos allí, ¿no? Obviamente que ahí los utilizaremos como como lugares, y si no, será la emergencia móvil como fue para adultos, pero va a haber, va a estar organizado eso, que estaban preguntando, y es algo importante a resolver, pero va a haber. Bien. Y la última duda que me quedó, que allá por el principio del chat quedó, el tema del adulto que acompaña al niño, padre, madre, tutor, o puede ser algún familiar diferente, porque lo preguntaron más adelante. Y... Sí, puede ser, sí. Sí. Ah, bien. Acá. También con el mismo sentido, no perder oportunidades de vacunar. O sea que, bueno, si no es el papá, la mamá, será quien ellos buscaron como tutor. Sí, hay una pregunta que tiene que ver con el intervalo. Esto es igual que en adultos, ¿no? Si el niño tiene COVID entre la primera y segunda dosis, bueno, inevitablemente ahí se tiene que espaciar en el contexto de la enfermedad, ¿no? O sea, es lo mismo. Tiene COVID, se espera el periodo de tiempo de convalecencia de la enfermedad, el periodo de tiempo del alta, lo que dijimos, y se reitera si hace la segunda dosis. Te ponen acá... Están de vacaciones y en 10 días, ¿qué hago? Lo vacuno cuando llegue. Si tiene, primero que se agende. Si tenía agenda y no llegó a tiempo a la agenda, bueno, lo vacunas después.
Pero siempre la agenda primero, ¿no? No hacer un atajo en los pasos que hay que hacer. Me agendo, no llegué a la agenda por el motivo X, bueno, ahí me acerco y intento que me vacunen. Los niños con problemas cardiológicos, hay dos cosas distintas. Una son aquellos con cardiopatías congénitas que configuran población de riesgo, como dijimos al principio. Por lo pronto, se vacunan sin necesidad de confirmación de su cardiólogo. Eso es así. Aquellos pacientes que tuvieron un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica con manifestaciones cardiovasculares necesitan sí el alta cardiológica. Eso es distinto. Pero el paciente con patología cardiovascular crónica o congenituras cardiovasculares, perdón, no tiene necesidad de certificado médico para que se vacune. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Estamos... no hay más comentarios en la agenda. Creo que no. Creo que se ha abarcado como bastante bien todos los aspectos. Todos sabemos de que seguramente existen dudas sobre la marcha. Habla de los asmáticos, lo mismo, se consideró como factor de riesgo asmáticos moderados severos, también a tomar en consideración. Pero no hay necesidad de indicación formal por parte del médico, ¿tá? O sea, esos pacientes son pacientes de riesgo, por lo tanto se deben vacunar. Pero no esperen un certificado de indicación por parte del médico, no es necesario. ¿Tá? La vacunación es exactamente como la de adultos, no requiere de una indicación específica, ¿no? Salvo esa situación de los que tuvieron el síndrome inflamatorio sistémico o que tuvieron el COVID y cumplan los 90 días, otra cosa no hay. Es al momento del diagnóstico. El paciente que tiene COVID debe esperar 90 días desde el momento del diagnóstico, no desde el alta, de la fecha del diagnóstico. Una duda en cuanto a la planilla que mostró Emilia, no sé cuál es la duda. La vamos a poner en la página web para que todos la puedan imprimir y descargarla para que la tengan para usar en todo el país. ¿Tá? Esto lo vamos a hacer ahora. Todas las planillas, tanto de temperatura como de manejo de viales, descarte de viales, todas van a estar colgadas en la página web de la lucha para que las puedan descargar ustedes e imprimirlas en sus lugares. Sí, el descarte de viales también, repetimos, se hace cargo cada centro, ¿no? En el propio vacunatorio. Muy importante que todo el material y todo el manejo de residuos contaminados debe cumplir las normas nacionales. ¿Tá? No cambia nada al respecto en la vacunación pediátrica. Vamos a implementar con Emilia, quizás centralizar desde en Montevideo lo de los puestos, a ver si capaz que Emilia hacemos una recorrida semanal para retirar, no sé cómo vamos a hacer, o se descartará en el mismo centro. Vamos a ver con las direcciones. Hay que hablar con los directores de los centros de salud para ver si ellos pueden hacerse cargo del descarte junto con el resto de los materiales de cada centro. Bueno, a modo de resumen, primero gracias por la paciencia, siempre se hacen un poquito largas, porque tiene muchas variables. Gracias, profesora Pires, por estar acá, que está de licencia. Gracias, Emilia, gracias, Fernando, por tu trabajo. Creo que ha sido muy claro todo lo expuesto. No tengamos miedo, ustedes están capacitadas. Hay personas que están... le voy a dar la palabra a Emilia, porque hay personas, necesitamos recursos humanos, y aquí alguien ya hizo una pregunta, ¿dónde mandar el currículum vitae? Yo te doy ahora, termino el cierre y te dejo, Emilia. En este momento es muy importante recalcar el uso de los equipos de protección personal, los cuidados, tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Estamos en un aumento exponencial del número de casos, un periodo de una gran circulación de la nueva cepa. Es importante en muchos casos de personal de salud que todo trabajador de la salud tenga completa su vacunación, su tercera dosis. Por favor, que me he encontrado con casos positivos y gente que está sin terminar su vacunación, es una pena.
Esto es un éxito si nosotros seguimos las recomendaciones y no bajar la guardia, porque está muy cansado el personal. En este momento, incluso los médicos en las puertas, el número de personas con síntomas y otras sin síntomas. O sea que debemos de extremar las medidas en el uso del equipo de doble tapaboca y el resto de las medidas de protección. Siempre estamos con los teléfonos con Emilia, con Fernando, para las consultas que necesiten. Y bueno, acá hay una manito levantada que ya le vamos a dar, y Emilia les va a hablar sobre los recursos humanos y un poquito la planificación actual. Y no sé si hay alguien más del ministerio que quiera mandar algún mensaje o aportar algún concepto que se nos haya escapado. Gracias a todos. Aún estamos necesitando recursos humanos, enfermeros, para la zona de Vista Linda, el 18 de mayo, que es un barrio cerca de Las Piedras. Así que si hay personas interesadas, les dejo un teléfono para que nos puedan enviar allí vía WhatsApp el currículum. 098-916-252. Ponelo ahí en el chat. Hay 34 chats para leer. Esa cosa agradecimiento. ¿Quieres que lo ponga? ¿Cuál es el teléfono? 098-916-252 vía WhatsApp. 098-252. 252. Dejé el teléfono puesto ahí, 098, estaba perfecto. Ya está puesto. Y para Montevideo pregunta si se pueden inscribir. También. Bien, sí. Nos falta Necesitamos un poco con título cupos, de pero bueno, siempre hay renuncias y también. Para el Pereira Rosell ya tenés. Ya cubierto. Vamos a dejar después a disposición de todos, seguramente en estos días, quizás para la semana próxima. Pero bueno, estamos a las órdenes. Ese número... La doctora Chuli te faltó darle la... en la web de la lucha, vamos a ver si lo subimos en la lucha. Si no, después de alguna forma lo hacemos llevar. Seguramente queda en la web de la lucha, ¿tá? Pero nos encargamos de hacerle llegar después la presentación. Queremos preguntarles a los que están del Ministerio de Salud Pública si la doctora María Yuiche, Buzón, ¿alguien quiere dar algún aporte más? Porque aprovechamos. Guillermo Larneaga, no sé si está. Guillermo, no sé si está. Patricia dijo que se tenía que ir. Pero bueno, le hicimos esta consulta sobre la atención médica. Y si no, iremos cerrando. Bueno, quedamos a las órdenes. Que tengan buenas tardes y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, gracias Carolina, y gracias a ustedes por la paciencia, y vamos arriba que podemos, chiquilines.